Hoy hubo una amenaza, o por lo menos parecía que había, en respecto al ébola. La ministra de Salud, la señora Midori de Javis, confirmó por la tarde que el paciente que había llegado de Guinea Ecuatorial, un turista africano que venía de Guinea Ecuatorial y que fue aislado unas horas en el Callao, pues no tenía el virus del ébola. Y la verdad es que ya solamente el hecho de hablar con esa familiaridad en nuestro país de ese virus nos pone pues muy preocupados a todos. Nos acompaña esta noche el doctor Marcial Soto, infectólogo de la Clínica San Felipe. Además, por supuesto, trabaja en el Hospital Cayetano Heredia. Vamos a darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Cecilia. Explíquenos, ¿qué es el ébola? El ébola es un virus que va a atacar al ser humano. Tiene como particularidad que tiene una forma de contagio bastante sutil. Tiene una contagiosidad por las secreciones de las personas, puede ser la sangre, puede ser saliva, sudor, y puede causar hemorragias y muchas descompensaciones. Es un virus que cuando entra al organismo, este virus lo que va a hacer es bajarnos las defensas. Uno, va a alterarnos en la parte de la coagulación, por eso que mucha gente puede presentar sangrados también, y este virus va a afectar la parte de la capilaridad. O sea, eso quiere decir que el paciente se puede deshidratar. Aparte nos da dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, diarreas, y esto puede ir progresando y el paciente poniéndose cada vez más mal. ¿Y es mortal? Sí. Tiene una letalidad del 90%. O sea, una persona que se infecta de ébola en un 90% podría morir. Podría. Por eso es que están las alertas actualmente. La OMS desde agosto ha lanzado una alerta internacional como una necesidad que todos sepamos manejar este virus. El ébola en el África apareció en la parte del occidente en varios países. Empezó en Guinea en el año 76 y de ahí se fue a las zonas muy cercanas, en la que es Nigeria, toda la zona de Sierra Leona, Senegal, toda esa parte que está por ahí. La forma o el por qué esta vez se salió como de las manos es que en esas zonas hay ciertas particularidades que no hay en otras zonas. Por ejemplo... ¿Del mundo o de del África? Mundo. Del mundo. Por ejemplo, en África, por ejemplo, cuando entierran a sus muertos, todo el mundo lo baña, lo lava, lo toca, lo abraza. Entonces contagian con contacto a sus muertos. Comen, por ejemplo, carne que van a cazar al monte. Comen carne de antílope, que es una exquisitez en ciertas zonas de Europa, por ejemplo. Comen carne de murciélago. Justamente el murciélago es el reservorio de este virus. Del ébola. Del ébola. ¿Por qué? Porque muerde. Aparentemente tiene el virus en su organismo, entonces va a atacar a ciertos animales. El animal ya tiene el virus infectado. Yo mato al animal y me lo como crudo o semicrudo, me puedo contagiar. Si yo vendo estos animales a la hora que corto, lo trozo, estoy contaminándome. Entonces es un virus de muy fácil diseminar, se puede diseminar muy fácilmente. ¿Cómo se contagia? Nos explicaba que se contagia por las secreciones, pero ¿cómo es que se han contagiado? Y esa es mi pregunta. La enfermera española y lo mismo un enfermero también en Estados Unidos. ¿Cómo es que se han contagiado ellos? A pesar de todo el protocolo que hemos visto que se sigue, ¿verdad? ¿Por qué se han contagiado? Una de las cosas que podría ocurrir es que si se ha visto en estos lugares, es que están con una indumentaria que parece como un astronauta. Sí. Okay. Entonces, muchas veces la forma o el momento del contagio es a la hora de quitarse este material. Algunos mencionan que la enfermera se quitó y se agarró la frente y pudo haberse transmitido el virus. Entonces, esa es una parte importantísima dentro de la bioseguridad. Ajá. ¿Y por qué no tiene cura? O sea, si un 90% es mortal, ¿por qué no tiene cura? Cuando empezó la primera epidemia, porque han habido 13 brotes en África. 13. 13 en África de este virus, que son varios virus familiares. Fue todo en un hospital de 120 camas. Habían como 13 médicos, de los cuales 11 se infectaron y murieron. Hasta que no se murió el director del hospital y dos curas, no hicieron una alerta en esa zona. Y la gente se fue. Entonces, ¿pero qué hicieron acá? Hicieron cosas que están haciendo actualmente en el mundo. Uno es comenzar con las medidas preventivas. Ajá. Dos, que la gente esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque si en una zona donde la gente caza para comer, donde tiene rituales para sus muertos especiales, quitarles todo eso,
Si no tenemos la colaboración de las personas, Claro, si no están de acuerdo, no si hay no están de manera. acuerdo, no hay manera de que podamos evitar el corte, el brote. No podemos cortarlo en alguna manera. Y luego la medida de prevención, que es lo que actualmente tenemos ahora. ¿Y la temperatura es particularmente propicia, la temperatura cálida? Porque claro, uno se pregunta si aquí se podría reproducir en la selva de nuestro país. Necesitamos el vector, necesitamos la persona contagiada para poder transmitirlo. Usualmente estos virus son de África, son muchos virus que están por allá y que no llegan por acá, porque los brotes son muy pequeñitos en algunas zonas. Si alguien viene con el virus acá, sí es fácil de que se pueda diseminar la enfermedad, si es que no tomamos las medidas adecuadas. ¿Por qué? ¿Por qué y entre qué tipo de población? Digamos, ¿dónde hay que vivir para tener tantas posibilidades de contraer un Claro. virus así tan Y violento? Es tan una muy buena agresivo? pregunta, porque en el Perú no existe ahorita el ébola. No, Entonces, para gracias que a Dios. podamos pensar en ébola, tiene que venir alguien con el ébola a nuestro país. ¿Qué fue el susto que nos pegamos todos en Claro. la mañana cuando hablamos de este turista africano, ¿verdad? Claro, él viene De Guinea, de pero de Guinea Ecuatorial. que está más abajito. Y tenía ya 2 meses fuera de África. Entonces, es una alerta para nosotros. Entonces, si llega alguien, ese alguien como el que vino, que hemos tenido en el hospital en el Carrión, es fácil de poder ver, ¿no? Y poder uno cuidarse. Lo malo son los contactos. Si yo tengo un contacto con una persona con ébola, hay que vigilarlo por lo menos 3 semanas para que no haga enfermedad. Porque es justamente el periodo en el cual puede presentar todos los síntomas y signos de la enfermedad. Claro, el Callao es un lugar más vulnerable porque es el puerto, por Claro, donde y el ingresa. aeropuerto también. Y el aeropuerto también. Claro. Entonces, justamente, y el Carrión es el hospital nuestro de Perú que está preparado para esas contingencias que son las alertas internacionales principalmente. Que pudiera llegar personas trayendo virus así, de este tipo. Claro. ¿Y qué posibilidad, digamos, cómo son los síntomas? Alértenos. Desafortunadamente, los virus todos presentan casi lo mismo. Dolor de cabeza, fiebre, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber dolor abdominal, puede haber diarreas. Entonces, yo puedo pensar en muchos virus y muchas Claro, enfermedades. salmonela. Salmonela, puede ser un dengue, puede ser una fiebre amarilla, puede ser muchas cosas. Pero necesito tener a ese virus presente para poder tener más la aproximación diagnóstica. Entonces, por ahora, como fue con el H1N1, Sí, no teníamos H1N1 pero hasta que llegó. Y cuando llegó. llegó ya teníamos ese diagnóstico dentro de todos los diagnósticos que teníamos que hacer normalmente. Entonces hasta ahora no tenemos ningún caso. En Brasil también hubo un caso sospechoso que también se ha confirmado que no es. Hubo otro en Chile que también se ha confirmado que no es. Entonces América del Sur estamos hasta ahora limpios de ébola. Uy, Pero no hay que bajar las defensas para nada. ¿Qué posibilidades hay de que se consiga pronto una medicina? ¿Cómo combatirlo? ¿Cuánto ha avanzado la ciencia? El primero que se trabajó con unas inmunoglobulinas que era el ZMapp. Es como un cóctel de proteínas en contra de los pacientes. Todavía no hay un medicamento exacto para que funcione, porque esta misma medicina se usó con otro paciente contaminado y no funcionó. Entonces estamos usando actualmente algunos antivirales, estamos usando los sueros de personas contaminadas para poder crear este tipo de medicina. El ZMapp que funcionó en algunos casos no es tan fácil hacerlo, entonces no hay disponible. Y es muy costoso, imagino. En teoría debería ser costoso, pero en este tipo de circunstancias eso pasa a segundo plano. Claro, pero No, me refiero a que, o sea, la verdad es horrible, ¿no? Sí. Es horrible decirlo así, pero si el ébola hubiera sido un virus que hubiera brotado en otro continente y no en el más pobre de todos los continentes, seguramente ya habría cura. En Estados Unidos, en una universidad, están creando una vacuna y en teoría está programándose para enero del 2015 que esté hecha esta vacuna. Y después que esté hecha, tienen que hacerse pues todas las réplicas posibles para poder vacunar a la gente. Lo malo es que, como es una enfermedad que muy rápidamente puede progresar, se está usando actualmente medicación empírica, medicación para ver si funciona, que está bien establecido en las normas de ética. Cuando una enfermedad es mortal o tiene mucha letalidad, se puede utilizar mucha medicación experimental. ¿Cómo es ser infectólogo en el Perú, doctor Soto? ¿Es posible investigar? Porque nosotros tenemos una selva y una costa y también una serie de problemas en términos, por ejemplo, de agua
potable. Muchísima gente, incluso en Lima, almacena su agua en tanques, en pequeños, digamos, vamos a llamarle tanques, en sus casas, y esa agua se empoza y vienen los mosquitos y hay temporadas de calor. ¿Cuánto se puede investigar? Esa es una buena pregunta. Y aprovecho ese punto porque en el 2005 Lima no era una zona, por ejemplo, de dengue. Y justamente el almacenar agua, el almacenar los tanques sin tapa hizo pues que esta enfermedad venga acá. Se investiga bastante actualmente en la parte de la selva. Hay muchas universidades que tienen ciertos protocolos. Por ejemplo, buscar los febriles en la selva. Hay muchas infecciones virales que todavía no las estamos manejando, pero que ya las tenemos en la selva, que son mucho más suaves, mucho más tranquilas, que no son tan catastróficas, básicamente hacen un cuadro gripal o viral severo, pero ¿qué pasa? Y algunas que todavía se están investigando para ver qué cosas son lo que son. No hay muchos infectólogos en nuestro país, pero... ¿No hay alicientes? Muchos infectólogos trabajan más que nada en la parte de antibióticos, en la parte de enfermedades que son más comunes. Hay muchas enfermedades olvidadas en las cuales no hay mucha investigación ni mucho apoyo quizás. Por ejemplo, tenemos lepra, que es una enfermedad que está muy olvidada. Pero que todavía hay en el Que Perú. todavía en nuestro país. Entonces, Bartonella es una enfermedad que ha reemergido nuevamente. ¿Perdón? La Bartonella es una enfermedad que ha reemergido. ¿Cómo es esa enfermedad? La Bartonella es el mal del Carrión, la que básicamente está en... Como verruga, una cosa La verruga así, peruana, exactamente. Sí. Que apareció en zonas donde por el calentamiento global ha vuelto a surgir y en muchas zonas hay con este tipo de infecciones. ¿Y la vacuna existe? No, solamente es tratamiento. Uy, uy, uy. La ventaja de los infectólogos de Perú es que manejan sus infecciones bien. Es una gran ventaja, debido a que somos un país evidentemente infectológico, por decirlo así. Tenemos infecciones en las 3 zonas del país. Entonces, de distinto orden, origen. Claro. Entonces el manejo es de nuestras enfermedades propias, a diferencia de otros países que son otro tipo de enfermedades. Muchas veces por la movilidad, ¿no es cierto? Por los viajes, claro. De la gente. Le agradezco mucho, doctor. Nos tranquiliza. La verdad es que hoy la noticia fue alarmante, por lo menos por suerte no tenemos nada. Gracias a Dios. Le agradezco muchísimo que haya venido. Muy amable. Un gusto enorme conocerlo. Vamos a un corte, regresamos. Estamos en Mira quién habla y tenemos más.